que están aquí. Qué padre tenerlos. Estoy sumamente emocionada por este día histórico. Es nuestra primera reunión semipresencial y me emociona demasiado verlos aquí. Aquí puedo ver también a Steffi, a Alex, a Juani, y aquí pues hay muchas personas que también están muy emocionados presencialmente. Y pues sean bienvenidos si es la primera vez que te conectas o la primera vez que estás aquí, siéntete como en casa, queremos que te sientas bienvenido en Central. Mi nombre es Andrea y soy esposa de Walo y estamos muy contentos de poder recibirte un domingo más y pues abre tu corazón y que el día de hoy Dios pueda hablar a tu vida, así que pues emociónate nuevamente, un aplauso más al Señor y bienvenidos a Central. Yes, gracias. ¿Por qué no le dan un aplauso aquí a Andrea? Ayúdenme celebrando, Andrea, al equipo de alabanza, a todos los que estaban en bienvenida. Gracias por estar aquí, gracias por hacer el esfuerzo de acompañarnos. Vamos empezando, ya perdí la voz, pero no pasa nada, aquí estamos. Gracias por las porras, gracias Héctor. Somos una iglesia que celebra, así que puedes hacer ruido, no hay problema, puedes aplaudir, puedes decir amén, aleluya, qué chido, venga, lo que quieras decir. Vamos a tener un buen tiempo el día de hoy. Como lo dijo Andrea, sean todos bienvenidos. Si es tu primera vez aquí con nosotros en línea o presencial, gracias por acompañarnos. Estamos muy honrados de que estén aquí con nosotros. Y gracias, puestos así de pie, quiero hacer algo, quiero leer la Biblia. Y digo puestos de pie porque quiero honrar la palabra de Dios. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a leer unos versículos, vamos a orar y vamos a entrar al tema del día de hoy. ¿Está bien? Estamos viendo una serie que titulamos Alrededor de la Cruz. Si hemos estado hablando de temas que tienen que ver con el camino a la cruz de Jesús, que es la obra máxima, más grande que determinó la historia de la humanidad y de la eternidad. Así que vamos en camino a la cruz y estamos viendo estas historias. El día de hoy vamos a ver una en particular. Así que déjame leerte algunos versículos. Sale, es una historia, voy a leer varios versículos, oramos y entramos. ¿Están listos todos los que están ahí en línea? Espero que tengas tu Biblia ahí abierta. Mateo capítulo 27, versículo 11 en adelante. Voy a leer la Biblia y dice lo siguiente: Jesús se encontraba frente a Pilato, el gobernador romano. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó el Pilato. Y Jesús dice: tú lo has dicho. Entonces, cuando los principales sacerdotes, los ancianos, presentaron acusaciones contra Jesús, Jesús guardó silencio. Y dice lo siguiente: ¿no oyes todas las acusaciones que presentan en tu contra?, le preguntó Pilato a Jesús. Para sorpresa del gobernador, Jesús no respondió a ninguno de esos cargos. Puedes imaginarte la escena: Jesús está siendo acusado, Pilato está enfrente de Jesús, están diciendo mentiras, Jesús está ahí y Pilato está esperando que Jesús se defienda. Y Jesús, como dice la Biblia, para sorpresa de Pilato, no respondió nada, quedó enmudecido ahí delante de esta situación. Versículo 15 dice: ahora bien, era de costumbre del gobernador cada año durante la celebración de la Pascua poner en libertad a un preso para que el que la gente quisiera, entregarlo a la multitud. Ese año había un preso, y fíjate bien lo que dice la Biblia, había un preso de mala fama. O sea, no solo era un preso, que no sé qué buena fama puede tener un preso para empezar, pero este preso no solo era un preso, tenía mala fama por ser un preso. Y dice, este año, un preso de mala fama llamado Barrabás. Alguien diga conmigo, Barrabás. Alguien escriba en el chat, Barrabás. Sí, está medio raro el nombre. Hasta el nombre, sí me explico, el nombre te da mucho, te puedes imaginar a Barrabás y te lo imaginas medio feo al cuate. Y dice el versículo 17, al reunirse la multitud frente a la casa de Pilato aquella mañana, Pilato les preguntó: ¿a quién quiere que ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Mesías? Y dice entre paréntesis, Pilato sabía muy bien que los líderes religiosos judíos habían arrestado a Jesús por envidia, como diciendo, no porque los casos eran reales, las acusaciones eran verdaderas, más bien porque era pura envidia. Versículo 19, justo en ese momento cuando Pilato estaba sentado en el tribunal,
su esposa, y entra la esposa de Pilato en la escena. Dice, entra la esposa y le envió un mensaje a Pilato y le dijo: deja en paz a este hombre inocente, refiriéndose a Jesús. Dice: anoche sufrí una pesadilla terrible con respecto a Jesús. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud para que pidieran la libertad de Barrabás y que ejecutaran a Jesús. Así que el gobernador Pilato volvió a preguntar: ¿a cuál de estos dos quieren que deje en libertad? Y no sé si puedes percibir que Pilato como que se estaba resistiendo un poco a la idea de encarcelar rápidamente a Jesús. Como que preguntaba: ¿seguros? ¿Están seguros? Y luego llega la esposa: no, bro, él es inocente, soñé horrible con él. Y Pilato: ay, pues seguros que quieren que arreste a Jesús. Y dice: ¿están seguros que quieren que lo deje en libertad? Y la multitud contestó: quiero que dejes en libertad a Barrabás. Entonces, ¿qué hago con Jesús llamado el Mesías?, preguntó Pilato. Crucifícalo, le contestaron a gritos. ¿Por qué?, insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió, y me impresiona la palabra rugió, ¿sabes? Porque la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente. Y aquí hay una multitud rugiendo, diciendo lo siguiente: crucifícalo. Pilato vio que no lograba nada, él estaba intentando algo. Dice: y se armaba un disturbio, así que mandó a buscar un recipiente con agua, se lavó las manos delante de la multitud, a la vez que decía: soy inocente de la sangre de este hombre, la responsabilidad es de ustedes. Y la gente respondió a grito: nos haremos responsables de su muerte, nosotros y nuestros hijos. Imagínate lo que están diciendo estas personas. Y dice: así que fue Pilato, dejó a Barrabás en libertad, mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. El mensaje del día de hoy lo titulé un intercambio glorioso, más bien un glorioso intercambio. ¿Alguien puede decir un glorioso intercambio? Voltea a distancia con el que está a tu lado y dile: un glorioso intercambio. Vamos a orar. Señor, háblanos en esta tarde, en esta mañana. Señor, pido que tu palabra sea viva en nosotros y que podamos sorprendernos de lo que tú haces en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. ¿Alguien se puede volver a emocionar conmigo? Pueden tomar sus lugares. Glorioso intercambio, glorioso intercambio. Yo no sé cuántos de ustedes han sido heridos y golpeados por la vida por estos famosos intercambios navideños, ¿verdad? Ay, vamos a hacer el amigo secreto, los intercambios, y terminas decepcionado. Es como que lastimarte a ti mismo. Es una práctica aún así como masoquista, ¿sí? ¿Cuántos han sido heridos y dañados por terribles intercambios, ¿no? O sea, yo me consta que pobre Andrea, o sea, Dios no le dio el don de los intercambios buenos, ¿no? Sí, ¿qué pasa en los intercambios? O te pasan tres cosas. Número uno, o te dan un regalo más o menos. Número dos, te dan un regalo súper chafa, ¿sí? O número tres, el cuate que te iba a dar o la amiga que te iba a dar el intercambio no fue a la reunión y te manda un buen mensaje diciéndote: ahí luego te lo doy, ¿verdad? Y al final del día quedas deprimido. No te creas deprimido, no, pero es horrible. A mí no me gustan los intercambios por eso. Y la realidad que quiero decir con los intercambios es lo siguiente: existen diferentes tipos de intercambio. Intercambios buenos, intercambios malos. Pero el día de hoy yo no quiero hablar solo de un buen intercambio, no solo quiero hablar de un intercambio óptimo, quiero hablar de un glorioso intercambio. Y la historia que acabamos de considerar nos habla de un glorioso intercambio. ¿Sabes? Barrabás, yo estoy seguro que es muy probable que tú lo has escuchado anteriormente a este personaje Barrabás. Yo creo que todos estamos familiarizados con este tipo. Salen las películas de Jesús de Nazaret cada Semana Santa en Canal 5, ¿verdad? Cuando vemos estas películas, usualmente lo ponen bien feo al tipo este Barrabás, por eso yo me lo puedo imaginar. Y no sé si lo has pensado, pero realmente la historia de Barrabás es una historia extraña. ¿A qué me refiero? Es que Jesús está en camino a la cruz. Jesús está a punto de ser crucificado. Jesús ya fue arrestado. Jesús está en la cúspide de su vida, en el momento más dramático y más injusto de la vida de Jesús. Él va a la cruz del Calvario y de repente, como si de repente la historia de Jesús, todo el enfoque, todas las luces, toda la cámara está sobre la vida de Jesús, y de la nada le hacen como que un especial a un personaje que se llama Barrabás. Y tú dices: dude, ¿Barrabás qué? O sea, es un criminal de mala fama. Este tipo, ¿qué tiene que ver? Si lo importante
importante en este momento es Jesús. Pero déjame decirte algo que me encanta de la Biblia, y es que la Biblia nunca menciona cosas por accidente. La Biblia nunca menciona cosas por nomás, de que bueno, hay un detallito que es irrelevante, pero hay nada más para que lo tengan. La historia de Barrabás es más interesante y más impresionante de lo que a veces pensamos. Así que el día de hoy, alrededor de la cruz de Jesús, quiero hablarte de Barrabás. Sí, di conmigo, Barrabás. Parece que Barrabás interrumpió lo que estaba sucediendo, así como que se quiso robar la cámara, quiso las luces sobre él. Pero vamos a ver el día de hoy que en esta historia suceden varias cosas. Y voy a mencionar 4 cosas para los que están tomando notas. Y si algún día te quieres traer una libreta y tomar notas, bienvenido a hacerlo. Acuérdense que la Biblia dice que los que toman notas entran más rápido al cielo porque les validan la entrada, no se crean. Sí, pero vamos a ver 4 puntos que nos presenta estos versículos que acabamos de leer. Y lo primero que sucede alrededor del suceso de la cruz es que la Biblia nos presenta a Barrabás, ¿sí? Y literalmente nos da detalles de quién es este personaje, ¿sí? No solo en Mateo, que es la historia que estamos leyendo, sino en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. La Biblia nos da un detenimiento a la persona de Barrabás. Quiere decir que es importante. Todos los que escribieron el Evangelio consideraron que la historia de este tipo era tan importante como para mencionarla 4 veces, ¿sí? Entonces está súper interesante que cada uno de los evangelios nos da un ángulo distinto del personaje de Barrabás y complementa la historia para tener un poco más de criterio acerca de este tipo. Así que la Biblia nos dice en Lucas capítulo 23, 19, yo se los voy a leer, dice: Barrabás estaba en prisión por haber participado en un levantamiento en contra del gobierno en Jerusalén y por asesinato. Barrabás era un hombre criminal. La Biblia lo dice, este hombre tiene un antecedente penal, un antecedente criminal. Era un insurreccionista, el cuate levantaba huelgas, protestas, era un anarquista en contra del gobierno. Quiero que te lo imagines, es un hombre violento, es un hombre agresivo, es un hombre lleno de enojo, de odio, de coraje, no teme a la autoridad, es un hombre que odia a la autoridad y junta un montón de personas para ser violentos con él mismo. Causa destrozos, causa injusticias, porque es una persona que odia a la autoridad, que odia a la sociedad, es un hombre agresivo. Y entonces este tipo hace un levantamiento, una protesta, y en esta protesta el cuate se la lleva a tal nivel que asesina a una persona. Ahora, obviamente no asesinó a una persona por accidente, obviamente no asesinó a una persona porque se le fue un poco la mano. Obviamente el odio y la agresividad y la violencia que ya estaban en su corazón directamente lo llevaron a cometer un acto intencionado de asesinato. Entonces estamos hablando de un criminal hecho y derecho. Ahora este Barrabás está enfrentando las consecuencias de sus acciones. Está en prisión, está encarcelado, está encadenado, porque está enfrentando las consecuencias de la justicia ante sus acciones. Es un prisionero, está en la cárcel, está en cadenas, está pagando ante la justicia por sus acciones, ¿ok? Así que él está enfrentando consecuencias de acciones equivocadas, de acciones rebeldes, de acciones agresivas. Él vivía de esta manera. Ahora, esto es importante. Una persona con este perfil no es una persona que se levantó un día y quiso hacer una huelga. Es una persona que venía viviendo ese estilo de vida, o que venía desarrollando un estilo de vida así. No se levantó Barrabás un día y dijo, vamos a protestar y a matar a todos. Quiere decir que este hombre empezó a vivir de esta manera. Lo que quiero decir con esto es que Barrabás no vivió un accidente y ahora estaba en la cárcel accidentalmente. Era un hombre que vivía de esta manera rebelde, de esta manera violenta, de esta manera opresora, de esta manera agresiva. Era un estilo de vida y ahora él estaba pagando las consecuencias de sus acciones en la cárcel. Y luego, después de que la Biblia nos habla de este tipo, Barrabás, entonces nos empieza a hablar otra vez de Jesús. Entonces, punto número 1, la Biblia nos habla de Barrabás, el criminal. Punto número 1, Barrabás, el criminal. Punto número 2, ahora la Biblia nos habla de Jesús, el justo. Y la Biblia en esta misma escena nos empieza a hacer
algo muy interesante. También empieza a darnos como una radiografía de las características o la cualidad del estilo de vida de Jesús. Sí, y suceden varias cosas. Por ejemplo, en Lucas capítulo 23, yo se los voy a leer, dice: Pilato llamó a los principales sacerdotes y a otros líderes religiosos junto con todo el pueblo y anunció un veredicto sobre Jesús. Ahora, Pilato, que es la autoridad en ese tiempo, va a hablar de Jesús y va a decir algo sobre Jesús. Ya hablamos de Barrabás, ¿qué onda con Jesús? Y Pilato, no siendo un hombre de seguidor de Jesús, no siendo un discípulo de Jesús, siendo una autoridad, voy a decirlo así, secular o pagana esos días, porque él era romano, él ni siquiera era de los discípulos de Jesús, emite un veredicto sobre Jesús y dice: me trajeron a este hombre porque lo acusan de entablar o encabezar una revuelta. Detenidamente lo he examinado al respecto en presencia de ustedes y lo encuentro inocente. Sí, una autoridad lo ve y dice: estoy examinando toda su vida y yo no puedo encontrar algo que pueda incriminarlo a él, que pueda decir que él es malo, que pueda decir que él puede ser tachado por alguna acción. Pilato está diciendo: yo no puedo encontrar nada en él, él es inocente. Y dice: entonces Herodes llegó a la misma conclusión. ¿Qué sucede? ¿Por qué menciona a Herodes, que es otro gobernador romano? Es que Pilato está analizando a Jesús, lo está viendo a Jesús, está viendo su perfil, su historia, su vida, y dice: es que no encuentro nada, vamos a mandárselo a Herodes y a ver si este otro gobernador puede hacer algo al respecto con Jesús. Mandan a Jesús con Herodes y ¿sabes qué sucede? Herodes no encuentra nada tampoco con Jesús. Entonces Herodes le regresa la pelotita a Pilato y le dice: no, ahí te va Jesús, no tuve nada que hacer contra él, pues me burlé, porque dice la Biblia que Herodes se burló de Jesús nada más porque pues ya no supo qué hacer, ¿verdad? Y dijo: me voy a reír un rato, pero no pudieron incriminar a Jesús. Entonces dice Pilato: Herodes llegó a la misma conclusión y me lo devolvió. Dice: este hombre no ha hecho nada que merezca la pena de muerte, así que, ok, lo haré azotar, pero luego lo pondré en libertad. Él no tiene motivos para que sea arrestado, ni emprisionado, ni encadenado, ni mucho menos sufrir una pena de muerte. ¿Según quién? Según Pilato. ¿Sí? Y dice, no solo Pilato empieza y Herodes a afirmar la justicia de la vida de Jesús, sino que de repente en la historia irrumpe otra tercera persona y es la esposa de Pilato. Pilato, vamos a decir que está haciendo un análisis técnico, un análisis práctico, las acciones, testimonios de personas, está viendo a Jesús. Él está usando su capacidad de sentido común, de juzgar como ser humano las acciones de Jesús. Y no encuentra nada, Herodes tampoco. Pero después del plano humano llega la persona, la esposa de Pilato, y le dice: hey, este hombre, y fíjate lo que dice la esposa de Pilato. Cuando Pilato estaba sentado en el tribunal, perdón, y todos nerviosos. ¿Está tosiendo? No, es por... no, pero es la cantada, gracias por el agua. Justo en ese momento, cuando Pilato estaba sentado, la esposa le envió el siguiente mensaje: deja en paz a este hombre inocente. La esposa. ¿Cuántos saben que es bueno escuchar a su esposa así? Hombres casados, hay que escuchar a la esposa. Y dice la esposa, ay, sí, dije, amén, dijeron, ¿no? Deja en paz a este hombre inocente. Anoche sufrió una pesadilla terrible con respecto a él. ¿Qué quiere decir? Ya no solo era el criterio humano el que avalaba la inocencia y la justicia que Jesús representaba, ahora también hay un plano sobrenatural. La esposa de Pilato dice: yo no conozco a este hombre, yo nunca lo he visto, yo nunca he hablado con él, yo no he tenido contacto con él, porque yo soy romana, yo adoro a los dioses griegos, yo no tengo nada que ver con este tal Jesús. Pero sucedió algo sobrenatural. Tuve un sueño y me impactó, y yo estoy segura que la interpretación y la revelación que yo tuve en ese sueño es algo más. No sé si ella dijo Dios o no sé cómo lo dijo, pero ella sabía que había algo más que le indicaba que Jesús era inocente. Entonces no solo lo humano reflejaba la justicia y la santidad de Jesús, también había un testimonio sobrenatural, no solo en los seguidores de Jesús, sino en autoridades romanas que evidenciaban a Jesús el justo. Entonces, ¿qué nos está enseñando la Biblia en esta escena? Porque quiero que lo visualices y te lo imagines. Está Pilato en su posición de autoridad, parado, y está Jesús y está Barrabás delante de Pilato.
Entonces, punto número 3, ¿qué está haciendo la Biblia en esta escena? El punto número 3 es esta: tenemos un paralelo. La Biblia nos está enseñando un paralelo entre dos personas, entre dos estilos de vida, entre dos personajes reales de ese tiempo. Sí, están dos hombres puestos delante de Pilato y están hablando de su historia, están dando su currículum, su biografía, por decirlo de alguna manera. ¿Y a quién tenemos aquí? A Jesús, el justo, y a Barrabás, el criminal. Son estas dos personas. Ahora, hasta este punto tú y yo podemos decir, wow, qué padre historia. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Sí, ¿qué tiene que ver esta historia conmigo? En esta escena se está representando una verdad espiritual, una verdad eterna que es incambiable y que tiene que animar tu vida. Lo voy a decir y primero te va a hacer sentir raro, pero luego va a animar tu vida y te va a llevar a otro nivel con Dios. ¿Cuántos quieren ir a otro nivel en su relación con Dios? ¿Cuántos quieren presenciar lo que Dios está haciendo por nosotros en la cruz? A veces lo vemos como un acto nada más para salir en las películas, pero Jesús hizo mucho más que eso. Hizo un glorioso intercambio y ahorita van a ver a qué me refiero con esto. ¿Qué nos habla a nosotros este escenario? Una verdad que la Biblia llama el juicio final. Te dije que te ibas a sentir raro cuando diga el juicio final, porque piensas en zombies y en meteoritos cayendo en la tierra y fuego y langostas saliendo del mar y cosas así, mochando cabezas. La Biblia nos dice que hay un juicio final. Y sabes, si yo te hiciera una pregunta, aquí está pasando algo, hay un juicio, está la posición de autoridad y dos personas siendo juzgadas. Y yo te hago la pregunta el día de hoy, por eso nos sentimos raros. Si yo te digo, va a haber un juicio final y te vas a parar delante de un juez que la Biblia lo llama Dios, ¿a quién me voy a parecer más cuando yo esté parado ahí? Me identifico más como Jesús el justo. ¿Qué onda, Dios? Ya llegué. ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi calle? Yo espero que mi calle no solo sea de oro, sino que tenga marcadas así las líneas de la carretera para no confundirme con diamantes, ¿verdad? Así nada más para irme por el carril correcto. ¿Qué onda, Dios? Ya llegó por quien lloraban, ¿verdad? Así como te identificas con Jesús. ¿O nos identificamos más como con Barrabás? Y yo no sé tú, pero usualmente yo me identifico con Barrabás. Yo no sé, este cuadro me hace sentirme incómodo de pensar que un día voy a estar parado delante de Dios. Y la Biblia dice que Dios va a juzgar todas las cosas, ¿sí? Va a juzgar a todas las cosas y de todas las personas. Y no te me pongas nervioso, este no es un mensaje de condenación, no voy a tirar piedras. De hecho, es un mensaje que va a traer ánimo y esperanza y vida. Pero esta es la verdad. Gracias por la emoción y las porras. La Biblia nos habla de este suceso y aquí está representado. Y la Biblia nos dice que en el juicio va a haber dos tipos de personas, ¿sí? Va a haber dos tipos de personas. Y yo no sé tú, pero yo me siento incómodo porque me identifico con Barrabás. No he matado a nadie, ¿sí? No he asesinado a una persona aún, no se crean. Sí, nada más no te me metas en el tráfico porque si me conviertes en un Barrabás completo. Pero yo no podría decir que me identifico con la perfección y la justicia completa de Jesús. Sí, yo no podría decir que, claro, yo en esa persona súper me identifiqué con Jesús desde el principio. Yo no podría decir eso. ¿Por qué? No porque he cometido accidentes, porque como Barrabás, yo sé que en mi vida ha venido siendo una secuencia de acciones que algunas de ellas a veces me hacen sentir vergüenza, que algunas de ellas a veces me hacen sentir cargado, algunas de ellas a veces incluso me hacen sentir un poco de condenación, sobre todo cuando vengo a una iglesia y un tipo se pone a decir que va a haber un juicio final. No me hables de un juicio final, no quiero saber de un juicio final. Porque vengo trayendo una vida estilo Barrabás. Así que, ¿qué tiene que ver Barrabás conmigo? Lo siguiente, yo soy Barrabás. La idea de Barrabás, por eso hace esta excepción la Biblia, es que alrededor de la cruz tú y yo podamos decir, yo soy Barrabás. Y las mujeres puedan decir, yo soy barrabasiana. ¿Sí? Suena interesante ese nombre. Así que nos identificamos con Barrabás. A lo mejor no dices, sí, me identifico con un criminal y un asesino, pero pudiéramos decir, me identifico con un hombre que ha cometido errores a lo largo de su vida, que no ha obrado de la mejor manera o con la mejor justicia como Jesús lo habría hecho en su tiempo. Voy a cambiar esa palabra porque suena muy dramático, pero podemos decir, sí, yo he actuado mal. A lo mejor mis acciones no siempre han sido las correctas. Mi conducta probablemente nunca ha sido la más adecuada. He sido rebelde en ocasiones, he quebrantado la ley, he hecho cosas raras que a veces me avergüenzan. Soy un Barrabás. Y sabes, Barrabás estaba enfrentando consecuencias de sus acciones. Y la lógica para nosotros es, no me hables de un juicio final
Ignóralo porque queremos tratar de deshacernos de la idea de que pues puede haber consecuencias por nuestros errores. Es horrible este sentimiento. Ahora, no te desanimes, estoy hablando de mí. Yo sé que ustedes son como Jesús el justo, pero yo me identifico con Barrabás, el criminal, ¿sí? Y lo que sucede aquí es que Barrabás estaba viviendo las consecuencias. Así que yo me identifico con una persona que sí puede tener cosas que recriminarme. No tengo una vida perfecta, no tengo una vida sin errores. A veces he enfrentado consecuencias, probablemente tú has enfrentado las consecuencias de equivocaciones, de errores, de pecados. A veces puede ser que estés cargando una culpa y una vergüenza. Puede ser que no sea ayer, que no sea hoy en la mañana. A lo mejor vienes cargando con una carga desde hace años que te da pena y te da vergüenza por estos errores que hemos cometido. Y yo no sé si el día de hoy, como Barrabás, puede ser que tú estés aquí el día de hoy o estés conectado aquí en línea y sientas que estás en una prisión de vergüenza, como Barrabás, con unas cadenas de culpa, con unas cadenas de condenación, en donde no me es fácil acercarme a Dios, donde no me es fácil levantar mis manos porque siento un remordimiento terrible. Y a veces estamos viviendo no ante la justicia real, no estamos en una cárcel física, pero a veces estamos enfrentando una justicia espiritual o en nuestra alma, en donde estamos con estas prisiones de falta, de amargura, de tristeza, de culpa, de vergüenza, cadenas de culpa y son espirituales, no literales. Pero sabes, esta historia nos dice algo increíble. Nos habla del punto número 4, que es un glorioso intercambio. ¿Y a qué me refiero yo con el glorioso intercambio? Y espero que esto pueda llegar a tu corazón, espero que esto pueda tocar tu vida y espero que esto pueda traer un avivamiento a tu ser. Y Geo, si me ayudas con la guitarra, porque ya me quiero ir dirigiendo al final de este mensaje, quiero irme dirigiendo hacia el punto de esta historia. Yo no sé cómo estos versículos hasta ahorita te han hecho sentir. Yo no sé si dices, sí, soy un Barrabás como el que está predicando aquí adelante se siente. Pero la historia dice algo y quiero que te lo imagines y lo podamos visualizar de esta mañana. Era un día por la mañana. Era un día en la mañana. Barrabás se despierta, abre sus ojos y lo que ve es una prisión. Él está en una prisión. Sí, él está encarcelado. Él tiene cadenas en sus manos. Tiene mucho tiempo para pensar en esa prisión. Pues no puede ir a otro lado. Y él tiene mucho tiempo para pensar. Y sabes, está Barrabás levantado, está en su prisión, está pensando. ¿Y sabes qué puede pensar? Puede recordar la cara del hombre que asesinó. Se acuerda todos los días. Le acusa su conciencia trayéndole remordimiento. Maté a un hombre. Me excedí. Maté a un esposo probablemente. Probablemente él era un padre de familia. Dejé niños sin papá por mi agresividad. Y puedo imaginarme a Barrabás en esa cárcel con cadenas, siendo acusado por su conciencia por los errores que él había cometido por su estilo de vida. Yo no sé si Barrabás estaba arrepintiendo, nunca lo hubiera hecho, o estaba así totalmente agobiado por los pensamientos y la vergüenza que él sabía. Y luego él veía bien sus cadenas, veía los barrotes de la prisión y él sabía que su vida ya no tenía futuro. Él ya no podía planear nada, él ya no podía planear sus próximas vacaciones, él ni siquiera podía planear arreglar su vida. ¿Cómo arreglas tu vida? ¿Qué acciones puedes hacer si ya estás enfrentando la consecuencia de tus acciones? Seguramente Barrabás estaba en un desánimo terrible, estaba totalmente agobiado, sabiendo que su vida ya iba a ser oscura de aquí hasta el día de su muerte. Ya no había futuro, ya no había esperanza. Solo eran cadenas que lo privaban de libertad, una prisión que lo retenía y sobre todo una cárcel que lo comprimía a una vida llena de cargas pesadas. Y de pronto tocan en la cárcel de Barrabás. Barrabás está tan desanimado, tocan la cárcel y le dicen: Barrabás, Pilato te llama. Barrabás se angustia, se estremece porque él sabe lo que sigue. Sabe que va a ser puesto delante de jueces, va a ser puesto delante de líderes religiosos, va a ser puesto delante de una multitud de testigos en donde le van a recordar sus acciones. Barrabás, tú eres culpable porque hiciste esto, hiciste esto, hiciste esto, hiciste esto. Y Barrabás sabe que no solo lo que sigue es ser juzgado, sabe que lo que sigue es pena de muerte. Él no solo tiene la desesperanza de un futuro, más bien ya sabe que su vida está por terminar.
Y que no solo lo van a inyectar y que va a morir pacíficamente, va a ser torturado. ¿Sabes por qué? Porque a los criminales como Barrabás los crucificaban. Barrabás sabe que está a punto de sufrir las consecuencias más terribles de su vida. Va en camino a un juicio para el final de su vida. Se acerca a su muerte, y una muerte totalmente dolorosa. Y de repente llevan a Pilato encadenado y ahora está delante de Barrabás. Imagínate el corazón de Barrabás. Imagínate las emociones tan fuertes, tan agresivas en el corazón de Barrabás, sabiendo que está llegando delante del borde de su muerte. Y luego Barrabás voltea y hay un hombre al lado de él, un hombre que le hacen llamar Jesús. Barrabás no lo conoce porque Barrabás era un prisionero. Barrabás nunca había oído hablar de él. Barrabás no conocía sus milagros, conocía nada. Entonces Barrabás voltea y dice: hey, hay otro hombre aquí al lado de mí. ¿Cómo se llama? Se llama Jesús. Y entonces puedo imaginarme a Barrabás diciendo: ¿qué onda con este hombre? ¿Qué hizo él? ¿Sabes? Es como en las películas cuando entra alguien a una prisión y tú, ¿qué hiciste? ¿Verdad? Nada, soy inocente. Todos los prisioneros son inocentes en la cárcel. Sí, y entonces Barrabás está muy curioso, está muy deseoso de saber qué crímenes cometió la persona que está ahí al lado. Entonces empieza a haber esta discusión entre Pilato, los líderes religiosos y la multitud que estaba ahí. Entonces Pilato está prestando atención a las palabras de todos, de Pilato. Barrabás está atención a las palabras de Pilato, de la multitud y de los líderes religiosos. Y entonces empieza a escuchar Barrabás las acusaciones de Jesús. Y fíjate bien las acusaciones, las leímos hace un momento. Es que Jesús causó una revuelta. Es que Jesús está encabezando una revuelta en contra del gobierno. Es que Jesús está ofendiendo al César, al gobernante romano. Sí, es que Jesús es una persona que se hace llamar el Hijo de Dios, y eso es una blasfemia. Barrabás está escuchando, y puedo saber por las acusaciones de Jesús que Barrabás está diciendo: achis, achis, estas acusaciones son para mí. Yo soy el que hizo una revuelta, ¿sí? Yo soy el que me opuse en contra del gobierno romano. Crucifícale. Y Barrabás dice: pues el que tienen que crucificar es a mí. Y si te fijas detenidamente, lo que está sucediendo es que Barrabás está escuchando su acusación, sus pecados, su sentencia y su consecuencia sobre la persona de Jesús. Y sabes, me llama mucho la atención lo siguiente, y estoy chinito de saber esto. ¿Sabes qué? La última acusación que hicieron sobre Jesús es que se hace llamar Hijo de Dios. Dice que Dios es su Padre. ¿Sabes qué significa el nombre Barrabás? Hijo del Padre. Eso significa Barrabás. Por lo tanto, literalmente, y se hace llamar Hijo del Padre. Y me imagino a Barrabás diciendo: yo soy el Hijo del Padre. Eso significa mi nombre. Se están equivocando de persona. ¿Por qué lo acusan a él de las cosas que yo estoy haciendo? Y entonces me imagino que Barrabás dijo: Jesús, se están equivocando medio gacho en este juicio. Se están equivocando porque sacaron el currículum equivocado. Ese no es el de él. Jesús, defiéndete. Jesús, diles que no eres tú. Me imagino la duda en el corazón de Barrabás. ¿Se va a defender este hombre? ¿Va a hacer decir la verdad, que se están medio equivocando? Porque aquí Pilato está diciendo que no es él del que están hablando. Pilato dice que es inocente. Pilato dice que es justo, que ni Herodes y la esposa de Pilato tuvo un sueño. Creo que hay un intercambio aquí raro. Se les fueron se traspapelaron ahí los veredictos de juicio. Puedo imaginarme a Barrabás diciendo: Jesús, ¿vas a decir algo? Y sabes, lo leímos al principio. ¿Qué contestó Jesús? Voy a volverlo a leer, Mateo 27:13. ¿No oyes las acusaciones que presentan en tu contra?, preguntó Pilato a Jesús. Y me imagino a Barrabás así: ¿no oyes que no están hablando de ti? Para sorpresa del gobernador, Jesús no respondió ninguno de los cargos. No se defendió. No dijo: no soy yo, es él. No, se les traspapeló ahí el veredicto. Se trata de él, no de mí. Jesús quedó en silencio. Como dice la Biblia, como cordero enmudeció, fue llevado al matadero. Y entonces Jesús no se defiende, pero Él es el hombre justo. Él merece libertad, Él merece un futuro glorioso, Él merece la vida por delante, porque Él no ha cometido ningún crimen. Pero sabes, la Biblia dice que Jesús nunca se defendió, Jesús nunca cambió el veredicto. Lo que nos están diciendo aquí la Biblia es que Jesús enmudeció, que los soldados agarraron a Jesús. ¿Y sabes qué pasó en esta historia? Tú y yo somos Barrabás. ¿Sabes qué está pasando en esta historia? Que tus pecados y mis pecados, que tus errores
y mis errores, que lo que te condena y te da vergüenza, y que las consecuencias de tu vida se están mencionando sobre la vida de Jesús. Y tú y yo pensamos, no, Jesús me va a decir, no, eso lo hiciste tú, yo no lo hice. Pero lo que la Biblia nos está diciendo es que Jesús se queda en silencio y recibe sobre sí el castigo de nuestras acciones. Y lo que sucede es que Barrabás está viendo a Jesús, y te puedes emocionar por esto. Jesús está haciendo algo glorioso. ¿Y sabes qué sucede? Llega el momento del juicio, llega el momento del veredicto. Jesús se queda en silencio y entonces experimenta un glorioso intercambio. Los soldados vienen, arrestan a Jesús, lo azotan, y entonces ahora Jesús va en camino a pagar las consecuencias de los pecados que no eran suyos, a pagar por las consecuencias de las acciones equivocadas que nunca él cometió. Jesús está pagando los pecados de Barrabás. Jesús está pagando nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y puedo imaginar, la Biblia no lo dice, pero puedo imaginar cuando van por Jesús, y entonces Jesús va siendo llevado, voltear Jesús a ver a Barrabás. Me imagino a Barrabás viendo a Jesús. Imagínate ese momento. ¿Y sabes qué sucede? Agarran a Jesús y los soldados ahora van con Barrabás. ¿Y qué sucede con Barrabás? Sacan una llave, quitan sus cadenas y le dicen: Barrabás, eres libre. Ya no hay prisión, ya no hay cadenas, ya no hay consecuencias, ya no hay un precio que pagar, ya no hay condena, ya no hay vergüenza. Y hasta eso, tienes una nueva vida, tienes una nueva oportunidad, tienes un nuevo futuro. Ahora lo que hay delante de ti no es una cruz, es una vida llena de esperanza y de nuevas oportunidades. Este es el glorioso intercambio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Jesús fue tratado como Barrabás para que Barrabás pudiera ser tratado como Jesús. Dios trató a Jesús como un pecador, como nuestros pecados, para que Dios pudiera tratarnos a ti y a mí como Jesús, como hijos del Padre. Este es el glorioso intercambio. Jesús recibió la cruz, la muerte por nosotros, para que pudiéramos vivir la vida, el futuro y la justicia y la libertad que Jesús era el que tenía que vivir. Jesús fue tratado como nosotros para que nosotros pudiéramos ser tratados como Jesús. Jesús cargó en sí todos nuestros pecados para que pudiéramos vivir esta nueva vida. Y quiero leer este último versículo, y ahorita vamos a alabar a Dios. ¿Por qué no te pones en pie para escuchar este versículo? La Biblia nos habla de esta gran verdad. Tú y yo podemos decir: soy Barrabás, y ya no es algo condenatorio, ahora es algo que tiene que hacer vibrar nuestros corazones. Jesús hizo un intercambio. Y sabes, tú puedes decir: bueno, te lo imaginaste, o a lo que padre, ¿verdad? Pero ¿sabes qué dice 2 Corintios 5:21? Dice lo siguiente: al que no conoció pecado, se refiere a Jesús. Jesús no conoció pecado, Jesús no se equivocó, Jesús no cometió errores. Dice: al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que Jesús hizo en la cruz. Vamos, levanta tus manos y vamos a decirle: gloria al Padre, gloria al Padre nuestro Dios, con todo tu corazón. Gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como tú. Decimos una vez más con todo nuestro corazón: gloria al Padre, gloria al Padre. Te damos gloria a ti, Señor. Gracias. El Salvador, gloria al Santo es, Rey de reyes, Rey de reyes, nadie hay como tú. Señor, entregamos nuestras vidas en tus manos. Quiero decirte esto: Barrabás no le pidió ese favor a Jesús. Barrabás no sobornó a Jesús. No le dijo: Jesús, de ahora en adelante me voy a portar bien si tú haces esto. De hecho, Barrabás no tuvo nada que ver en eso. No lo pidió.
Jesús lo ofreció. Jesús, fue la idea de Jesús. Jesús dio la iniciativa. Yo no sé cómo vienes tú el día de hoy. Yo no sé cómo estás el día de hoy que nos ves ahora en esta transmisión. Pero aunque tú no lo hayas pedido, Jesús ya lo ofreció en la cruz del Calvario. El glorioso intercambio, Él fue su idea. ¿Qué corresponde a ti y a mí? Abrazarlo, disfrutarlo, creerlo y vivir. Porque imagínate que Barrabás le quitaran las cadenas y dijeran: no, esto está muy raro, es demasiado bueno para ser cierto, déjame me regreso a la prisión porque seguro no es verdad. Me imagino a los discípulos diciendo: no seas bruto, ¿a qué te regresas? Puedes vivir en libertad, puedes vivir sin culpa, puedes vivir con esperanza y con todo un futuro, porque Jesús ya lo hizo. Así que cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, creo en ti, creo en tu sacrificio y creo en este glorioso intercambio, que tú tomaste el lugar de nosotros para que nosotros pudiéramos vivir los privilegios y la bendición que te tocaba a ti. Tú cambiaste los papeles, Señor. A nuestro currículum tú le pusiste tu nombre y al tuyo le cambiaste el nombre y le pusiste el nuestro, para que hoy podamos vivir en libertad, sin cadenas, sin culpa y sin condenación. Creemos en ti, Señor, lo recibimos y te damos tantas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Los que nos están viendo en la transmisión, estamos por irnos a grupos, salas en grupos. ¿Qué quiere decir? Que va a haber un grupo de personas listos para orar por tus peticiones. Si tienes alguna petición de oración, ahorita el Zoom te va a abrir una ventana que va a decir: ¿quieres ir a grupos en sala? Solo le picas a aceptar y va a haber ahí un equipo de parte de Central listos para orar por tus peticiones. Hemos estado orando desde hace ya algunos meses por las peticiones de muchos y hemos visto la mano de Dios presente obrando en nuestras vidas. Así que si quieres pedir por algo, puedes desactivar tu micrófono ahorita y decir específicamente tu petición. Decir: quiero que oren por esto. Igual si quieres que oren por ti, no quieres ser específico, prefieres un poco de privacidad, puedes decir: oren por mí en general, y como quiera vamos a estar orando. Y si el día de hoy dices: estoy bien, yo creo que ya es todo por hoy, puedes, hasta aquí termina la reunión, sin problema, puedes desconectarte y nos vemos el próximo domingo. Que Dios los bendiga. Gracias, excelente domingo. ¡Ánimo!